El título del mensaje es Iglesias aburridas. Iglesias aburridas. Un poco simpático el título, pero vamos a verlo en su contexto. ¿A qué se refiere? Bueno, Romanos 8, versos 5, 6 y 7 lo leemos en el nombre de Jesucristo. Si me acompañan todos juntos y atentos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Y la tercera vez lo digo, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos para aquellos que no están al tanto de esto, cuando la Biblia habla de carne, habla del cuerpo humano, de la naturaleza humana, ¿sí? Cuando habla del espíritu o las cosas del espíritu, se está refiriendo a la vida de piedad, a la vida cristiana conformada a las Escrituras. No el cristianismo tradicional, cultural, heredado de nuestros padres o de la religión de nuestros padres, sino el cristianismo bíblico. Entiéndase la diferencia. Una cosa es el cristianismo cultural o heredado de nuestros padres a través de la religión tradicional, y otra cosa es el cristianismo bíblico o la vida de piedad. Recuerden que la palabra piedad significa vida conformada a los mandamientos de Dios, más que una vida de solo compasión por el miserable. Eso se llama misericordia en tal caso. La piedad en la Biblia tiene otro significado más amplio, tiene que ver con una vida recta, moldeada por las Sagradas Escrituras. Entonces, hay dos clases de personas que Romanos 8 define. Los que su mente están orientadas a pensar en las cosas propias de su naturaleza humana, como cualquier ser humano de la tierra, religión incluida, o sistema de creencias, y otra clase de personas que su vida de pensamiento está continuamente referida, ahora sí, al cristianismo bíblico, a la vida de piedad, conformado a las Sagradas Escrituras. Dos clases de personas. Dos consecuencias de vivir de esas dos maneras. Una es la muerte, simplemente, muerte física y espiritual, y la otra es vida eterna y vida en paz. No la paz de las circunstancias, sino la paz interior, a pesar de las buenas o malas circunstancias. Ahora, ¿por qué le pasa a los que son de la carne esto de que sus designios, o sea, sus deseos, sus tendencias, sus inclinaciones, son, dice la Biblia, enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque esos designios, esos deseos desordenados, esas inclinaciones desordenadas que todo ser humano tiene, yo tengo, usted tiene, todos tenemos, esas inclinaciones, como vimos el domingo pasado, recuerda, la pendiente del corazón se llamaba el título. A los que todavía no lo han escuchado, se lo recomiendo, está en el Telegram allí para que lo pueda escuchar y entender un poco más. No lo voy a desarrollar de nuevo. Hay esas personas que tienen el corazón inclinado hacia el Espíritu Santo, hacia la vida de piedad, conservando su naturaleza humana, pero como tienen la morada y la presencia del Espíritu Santo y una nueva naturaleza y un nuevo corazón inclinado hacia los mandamientos de Dios, deseándolos, amándolos e incorporándolos por el poder que el Espíritu le dio,
cosechan vida eterna, vida abundante en la tierra, independientemente de las circunstancias negativas o positivas, y paz. Contrariamente, cuando hablamos de muerte a los que están en los designios de la carne, obviamente, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero el grave problema es que no solo no se sujetan, porque son designios que provocan enemistad contra Dios, sino que no pueden hacerlo. No tienen la capacidad humana de sujetarse a los términos de la Biblia, a los términos de las Escrituras. No pueden. Ahora vamos a nombrar 2 clases de 3 de cristianos. Hay 3 clases de personas, pero hay 2 clases que quiero nombrar hoy. En Juan 6:44 vamos a referir un texto que siempre utilizamos, que es este 6:44, donde Jesús dice enfática y claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Recuerdan que entendimos esta palabra trajere, que venía del original griego, digamos, arrastrare en tal caso. Así como a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad, decíamos que esta misma palabra griega se utilizaba en este versículo para significar lo mismo, pero el traductor utilizó una palabra un poco más dócil, menos violenta, pero para decir lo mismo, atraernos hacia Dios. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede ir a Jesús si el Padre no le da la capacidad de hacerlo. Si el Padre no le da la capacidad de vencer esos designios de la carne que hablábamos en Romanos 8. De esos designios que son muerte, que son enemistad contra Dios, esas inclinaciones que no pueden ni tampoco quieren sujetarse a Dios. En cambio, cuando el Padre te atrae hacia Jesús, te da la capacidad de no solamente obedecer legalmente, sino amar lo que obedeces, desear obedecerlo y hacerlo de todo corazón. Como citábamos también el domingo pasado, enséñame tus mandamientos y lo guardaré de todo corazón. Lo guardaré con toda mi alma, es mi deseo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Es clara la diferencia. Usted, me va a entender así, los que no entienden todavía esto de amar la ley de Dios, pero si yo lo llevara ahora en diciembre, al centro de Córdoba, más cerca de la Navidad, ¿no? Y supóngase que hay un paro de agentes de tránsito. ¿Qué va a pasar en el centro? Caos, porque no hay ley. Entonces ahí usted entiende y dice, oh, cuánto amo la ley de tránsito, va a decir. Porque realmente la ley de tránsito organiza el caos. No es lo mejor ejemplo, pero de alguna manera terrenal le da a usted la idea de lo valiosa que es la ley de Dios para ordenar el caos del mundo. Pero como el mundo no quiere a Dios, lo ha sacado del gobierno, de las escuelas, de las calles, de todos lados, puede borrar a Dios de los noticieros, de los medios de comunicación, borrar la Biblia, el cristianismo y levantar la bandera de la homosexualidad, de la libertad sexual, de la libertad de todo, del libertinaje en una medida. Se usa otras palabras como matrimonio igualitario que matrimonio homosexual. Se usa interrupción voluntaria del embarazo en vez de decir aborto u homicidio. Pero es lo mismo. Delante de Dios es el mismo pecado. Pablo decía, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni ellos ni ninguno.
ni los borrachos, ni los ladrones, ni los estafadores, ni tampoco toda esa clase de movimientos, no lo hará. No lo hará. No, pero Dios nunca me va a mandar al infierno. Dios no. La persona sola se condena porque ama más sus pecados que la ley de Dios. Insisto, si alguien quiere entender por qué aman más, tienen el video, el audio para escucharlo en Telegram, ¿sí? Bien, dos clases de cristianos. Primera de Corintios 2:14. Miren lo que va a encontrar aquí. Una clase de persona que no había escuchado, cristiano espiritual y cristiano carnal. Mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay una persona que es la que no puede sujetarse a Dios, ni tampoco, no puede, ni quiere, y sus designios son los designios de la carne, son las personas que se denominan hombres naturales. La Biblia dice a las personas no nacidas de nuevo, que no pueden tener religión, pueden llamarse cristianos, pueden haberse bautizado, pueden tener Biblia, pueden orar, pueden hablar de Cristo, pueden arrodillarse, llorar, todo lo que quieran, pero si no nacen de nuevo, siguen siendo naturales, aunque estén socialmente involucrados en una iglesia. Ahora van a entender esto de por qué iglesia, qué clase de iglesias irían esas personas. Si son designios de la carne, no irían a una iglesia aburrida. Y ya lo van a entender por qué. En 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, ya ahora le está escribiendo a una iglesia, la de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué hay entonces? ¿Cuántas clases de personas hay? Hombres naturales, cristianos carnales y cristianos espirituales. Se les puede hablar de una manera, a los carnales se les tiene que hablar necesariamente de otra porque no tienen la capacidad todavía, tanto en estilo de vida, conducta. Insisto acá, la espiritualidad no viene por aprender versículos de memoria, ni tampoco por una carrera teológica. La espiritualidad viene como fruto de el proceso transformador del carácter y la vida y conducta del creyente, independientemente de que tenga conocimiento bíblico, lo cual ayudará naturalmente a hacer una más precisa transformación a la imagen de Cristo. Pero Pablo no le podía hablar como a espirituales, no podía darles cosas más complicadas, más complejas, teológicamente más difíciles de armonizar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Es como, como querer enseñarle. Hoy veíamos a Catalina que hable conmigo. Yo no puedo, debo esperar que vaya madurando. Para ella, con su balbuceo, luego comenzará, lo primero que dirá, no sé si dirá papi o mami, ahí verán los padres, se pelearán entre ellos a ver quién gana. Pero después, por ejemplo, un niño de primer grado, yo no le puedo enseñar a dividir. Porque primero tiene que enseñar a escribir, tiene que conocer los números. Para enseñar a dividir, a multiplicar, primero tiene que aprender a sumar y a restar. Para poder leer, primero tiene que aprender a conocer las letras, escribir su nombre. Vemos claramente que no le podemos enseñar cosas más difíciles porque no las puede entender. ¿Está? Entonces hay muchas personas, muchos cristianos, que no se les puede enseñar cosas más complejas porque no las pueden entender. Podrán tener toda la voluntad, ¿cómo es esto? Pero no te lo voy a explicar porque primero tenés que aprender otras cositas. Bien. El hombre natural, el cristiano carnal, que es un niño en Cristo, ¿y quién más está? El cristiano espiritual, o sea, la persona madura. Madura en la fe. Bueno, ahora le voy a enseñar
y vamos a hablar de los hombres carnales y de los hombres naturales, o sea, cristianos carnales y hombres naturales, lo que, valga la redundancia, naturalmente aman más o prefieren más. Y ahora lo van a entender por qué. Quiero que si alguno se siente identificado en algo, aprovéchelo. La intención no es avergonzar a nadie, sino tratar de ayudarle a pasar este obstáculo que lo impide llegar a la madurez espiritual, que me imagino que es lo que usted quiere, porque la Biblia manda que todos crezcamos en el conocimiento de Cristo, en amor, y lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, a la madurez, a la plenitud de la altura de Cristo, a un hombre perfecto. En términos, cuando dice perfecto no significa absolutamente sin errores, sino maduro, capaz de enfrentar la vida de una manera valiente, santa, comprometida, humilde, servicial, colaboradora. Bueno, todas esas cualidades de carácter que creo que todos valoran. Bueno, ¿qué es lo que prefieren más las personas naturales, o sea, no nacidas de nuevo, o los cristianos carnales? No estamos hablando de los cristianos espirituales, ¿sí? Espirituales vamos a ponerlos a un lado y tenemos los cristianos carnales y los hombres naturales o no nacidos de nuevo. Según la Biblia nos da esas tres categorías de seres humanos. Bien, ¿qué prefieren más o qué aman más? ¿Lo que les da placer o les satisface emocionalmente? ¿Preferir un recital cristiano que una prédica expositiva? ¿Preferir dormir plácidamente que enfocar la mente en adoración a Dios? ¿Preferir compartir tiempo con amigos en la hora de estudiar las Escrituras? ¿Preferir ver completa una película entretenida de 2 horas 40 minutos de manera continuada y sin publicidad que escuchar una prédica de menos de 1 hora 20? ¿Pasar tiempo excesivo mirando trivialidades en redes que dedicar 2 horas de estudio sistemático semanal de la Biblia? ¿Preferir siempre prédicas que solo apuntan a promesas personales, a la palabra que encamina nuestros pasos por la voluntad de Dios? Eso es lo que desearía, lo que le da placer o satisface emocionalmente. Todas estas cosas nos satisfacen: el dormir, el estar en un recital cristiano, pasar a escuchar música, compartir tiempo con amigos, ver una película completa. Y vieron que no les estoy hablando de pecados, pero le estoy hablando de placeres. El placer ilegítimo, ¿para qué lo voy a traer a la mente, no? Mirar internet o mirar Facebook, YouTube y TikTok, Instagram o cualquier otra, no es pecado. Ahora, pasar un tiempo excesivo mirando trivialidades en las redes y esto durante horas todos los días, ya se convierte en un placer, en un disfrute, porque la gente, ¿por qué lo mira? Porque disfruta haciéndolo. Bueno, otro área, ¿qué aman más o prefieren más recuerden, los cristianos carnales o los hombres naturales? Lo que no requiere esfuerzo para pensar o trabajar. Dejar la instrucción cristiana de los niños o adolescentes y jóvenes en manos de la escuela o de la iglesia, cuando normalmente la responsabilidad recae sobre los padres, según Dios. ¿Qué prefieren más? Y bueno, mejor mirar un video motivacional en una red social que dedicarle atención intelectual a la exposición bíblica. Un video motivacional, un predicador efusivo, motivador, no requiere el ejercicio de las neuronas, no va a demandar consumo de energía en los procesos de pensamiento, análisis, porque los predicadores motivacionales no dicen nada, gritan y apelan a las emociones, y la persona es impactada por las palabras, por las emociones, y eso es placentero. Dice, como Dios me habla Dios, ¿no? Bien, entonces muchas personas prefieren esa clase de videos motivacionales que
hacer un esfuerzo intelectual de hacer un análisis, escudriñar lo que dice, prestarle atención y tratar por ahí de tomar alguna nota para que quede más el concepto. Cuestionarlo todo, por ejemplo, pero cuestionarlo todo para justificarse, para no trabajar con los demás en un mismo propósito diferente al propio. Porque es como yo no estoy de acuerdo, entonces no estoy de acuerdo con nadie. Cuestiono acá, cuestiono allá, cuestiono acá, entonces no hago nada porque estoy en desacuerdo. Porque no se ponen de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, y evitar toda responsabilidad directamente argumentando sobrecarga por una mala administración de las prioridades. Como diciendo, bueno, el reino de Dios que espere, pues yo tengo mucho que hacer. Por lo tanto, Jesucristo que espere, el reino de Dios que espere, el evangelio que espere, el hacer discípulos que espere, lo que sea que espere. Bueno, recuerda que estamos hablando de cristianos carnales y ahora va a entender por qué. Y personas naturales. A las personas con quienes no tienen que trabajar el carácter, o sea, escogen, aman más a las personas con quienes no tienen que trabajar el carácter para ser semejante al de Cristo. Una persona que no demanda entrar en el proceso santificador o abstenerse de inconductas. Prefieren pasar tiempo con personas no cristianas hablando vanidades que sincerarse con hermanos con quienes tienen diferencias. Naturalmente eso requiere un trabajo, un esfuerzo. Prefieren no involucrarse en nada perteneciente al servicio de la iglesia para no lidiar con el carácter de los hermanos que Dios les puso a su lado. Si es que Dios te puso aquí. Y prefieren difamarlos en privado que orar por ellos para que Cristo les ayude a cambiar. Prefieren eso, es más fácil difamar que tomar un tiempo para orar. Señor, perdónale, ayúdale, cámbiale, dale gracia para que no sea así. Bien. Bueno, estamos hablando, insisto, ¿no? ¿De quiénes? De cristianos carnales y de personas naturales. Y esas personas naturales, digo, que están dentro de la iglesia, no nacidas de nuevo, que están dentro de la iglesia. No hablo de la gente que está en el AMPA, en la delincuencia, en el mundo, en las drogas, en la noche, en la vida nocturna, en la vida libertina. Estoy hablando de personas que dicen que son cristianas, que son o naturales o carnales. No hablo de los espirituales ahora, ¿sí? O sea, de ustedes. No sé si... Bueno, bien. Lo que no compromete su reputación pública, ¿qué aman más? Lo que no compromete su reputación pública, su supuesta pertenencia al cuerpo de Cristo en las redes sociales. Prefieren publicar cosas banales que un versículo bíblico. Prefieren un pastor, un ministro famoso que uno criticado porque se dedica a defender la doctrina de Cristo. Prefieren republicar algo que no conocen, de alguien que no conocen, como no lo conocen y nadie lo conoce, nadie le dirá nada de la tal persona, pero prefieren republicarlo, que de alguien que saben que dice la verdad. Porque lo conocen. Y dice la verdad, pero es un hombre que, como todo hombre, tendrá sus defectos. Bueno, esto y muchas más cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto las personas eligen más esto? Se dio cuenta de todas estas cosas, son cosas que acontecen, que yo le dije, todas de ellas son preferencias, una u otra, porque una es una preferencia disfrutable y la otra es trabajosa. Una es una preferencia que trae cierto placer y la otra es una cuestión que requiere esfuerzo, paciencia, dedicación, tiempo, a veces dinero. Entonces, ¿por qué prefieren? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué prefieren eso? Bueno, al hombre natural el corazón, ¿dónde está inclinado?
y hacia los designios de la carne, que son enemistad contra Dios y no pueden sujetarse a Dios. O sea, vamos a decir, no vamos a tenerlo en cuenta porque sus almas están condenadas al infierno y lo que en tal caso necesitan es nacer de nuevo, conocer a Cristo. Aunque sean cristianos, necesitan nacer de nuevo, conocer a Cristo y comenzar a ser transformados. Pero si es un cristiano nacido de nuevo, ya tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es nacido de nuevo, porque lleva el nombre de Dios y tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de que, ¿por qué tiene más inclinación a disfrutar de todos estos pequeños placeres, como ver películas durante horas, disfrutar de redes sociales durante horas, pasar tiempo con amigos durante horas, no dedicarle tiempo al estudio, dedicarle tiempo a la cama en vez de venir un domingo a la mañana, a la iglesia? ¿Por qué? Porque ¿a cuánto no le gusta dormir? Convengamos que sí. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque no, bueno, hágase esa pregunta. Bueno, yo le hice todas estas cosas. ¿Y por qué no eligen lo otro, lo que es la voluntad de Dios? Como trabajar, ponerse de acuerdo, ceder parte de uno para trabajar con un entorno difícil, ponerme de acuerdo con un hermano, con el otro, tratar de sacar adelante algo. ¿Por qué somos reticentes a eso? Bueno, la razón es que nada de eso provoca placer físico o emocional. La razón de que escogemos el placer es porque nuestro cuerpo desea el placer. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, continuamente desea el placer. Cuando nosotros comemos algo rico, ¿qué sentimos después? ¿Una sensación de qué? De placer. Cuando pasamos un tiempo lindo con amigos y nos divertimos un montón, ¿qué sentimos? Placer. Cuando dormimos y al despertador le hacemos así, que siga de largo, ¿qué sentimos? De humillar hacia el despertador. Placer. ¿Qué sentimos cuando vamos de descanso, de vacaciones? ¿Qué sentimos? Placer. ¿Qué sentimos cuando hacemos una publicación o algo y todos te hacen? ¿Qué sentimos? Placer. ¿Sí? Sentimos placer. Cuando todos nos aprueban en lo que hacemos, cuando todos nos aplauden. ¿Qué sentimos? No estoy hablando de pecados, ¿eh? ¿Qué sentimos cuando llegamos al final de algo y exhibimos nuestro título? ¿Qué sentimos cuando nos felicitan? Placer. ¿O no? ¿Sentimos o no placer? Sentimos. Bueno, pero ¿por qué no escogemos, por ejemplo, lo otro, todo lo que requiere esfuerzo, trabajo? Porque el cuerpo y el cerebro funciona así, recompensa con una hormona, no voy a hablar de hormonas hoy, pero a lo que me provoca placer, lo recompensa el cerebro con una descarga de hormonas. Hormonas del placer, que me permiten disfrutar de lo que disfruté, quedando una sensación que el cerebro a su vez graba y dice, yo quiero más de eso. Quiero más de eso que disfruté. Entonces queremos más recitales cristianos, queremos más iglesias divertidas donde haya entretenimiento, donde la pasemos bien, donde haya fiesta, baile. Estoy exagerando en algunos casos y en otros no tanto, porque hay iglesias que son muy divertidas, donde hay baile, hay trencito, ¿no es cierto? Donde meta música, y un versículo bíblico y ya está. Y meta música, baile y fiesta y decimos la presencia de Dios se mueve. No es la presencia de Dios, es el placer de la música. Es más, les digo algo. ¿Cuántos de ustedes escuchan música cristiana para ponerse a alabar a Dios?
o escuchan música cristiana para no escuchar la mundana porque la música les gusta. ¿Por qué les gusta la música? Porque le da placer. Y la música cristiana, como dice cosas lindas, pero como es música, da placer. Entonces escucho música porque me gusta. Pero la música no fue creada para vos, sino para adorar a Dios. Pero ¿por qué yo no adoro a Dios? ¿Y por qué la industria cristiana musical produce música? Y porque hay mucha gente natural y muchos cristianos carnales que disfrutan de la música cristiana y compran música cristiana simplemente porque les da placer. ¿Está? Todo lo que da motivación emocional, movimientos motivacionales, si yo muchas veces lo teatralicé, a algunos hasta me siguió la corriente en serio, cuando yo me pongo en modo predicador motivacional. No cuando me apasiono verdaderamente por las verdades de Dios, no cuando me apasiono y que con énfasis hablo, sino hablo de cuando me pongo a remedar o a teatralizar la prédica motivacional meramente sin una exposición bíblica contundente, ¿no? Ahora, quiero decirle que todo eso, dice la Biblia, ¿es vida y paz? No. Por eso ahora entienden, miren chicos, y ahora le voy a hablar un poquito a los jóvenes. ¿Recuerdan la frase esta que el pastor Carlos les decía? Cuidado chicos con la depresión post-retiro, ¿recuerdan? ¿Sí? Porque siempre pasó, los chicos venían de un retiro espiritual encendidos, con un pico emocional intenso. Venían y cuando se terminó el retiro, venían, ¡oh, qué bueno, la pasamos el retiro! Llegaba el sábado que viene y no venían ni los primos, ni a la reunión de jóvenes, ni aparecían. Una depresión. ¿Por qué pasa siempre eso? ¿Por qué, por ejemplo, los adolescentes que ayer estuvieron cerrando el ciclo 2021, muchos no están aquí? Es cierto que hay algunos que tienen papás que no vienen a la iglesia y bueno, no van a traer al chico porque no van a levantarse a la mañana para traer al chico a la iglesia porque son naturales y no tienen nada que ver con la iglesia. Otros que tendrán sus problemitas que son naturalmente razones de fuerza mayor que el preadolescente no puede. Pero otros que pudiendo, ¿por qué no lo hacen? Si fue tan lindo estar en el Superpark. Y es un ejemplo, no una crítica. Le estoy enseñando. ¿No? Y los profes, por favor, no se me sientan mal. Dicen, por culpa mía, me está hablando a mí. No, chicos, le estoy enseñando algo para que entiendan. Yo como pastor, que fui pastor ya durante 20 años, veo las conductas humanas y veo los picos de emoción espiritual donde vienen todos encendidos. No, que vamos a servir a Cristo, vamos a hacer acá, vamos a servir allá. Y de repente se siente la pinchadura, ¿no? Y la goma hace así, se bajó y después vienen los hermanos a la iglesia con las 4 gomas pinchadas. Digo, ¿qué pasó con Bueno, ¿saben qué pasó? Ahí van a entender, mis amados, y ahí van a entender los profes también de los jóvenes. ¿Por qué ustedes se esfuerzan tanto y los preadolescentes no están a la mañana en el domingo, donde es el día del Señor, la Santa Cena, donde tendrían que estar todos, jóvenes, adolescentes, preadolescentes? Bueno, los niños están allá, por ellos no le quedan más remedio. Nene, vení, el bebé allá, pum, listo, ¿qué va a hacer el bebé? No, mamá, no quiero ir, no, te vas y listo. Pero ya un adolescente empieza a poner el freno de mano, entonces empujar un auto con freno de mano ya es más difícil. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ellos disfrutan del placer, el legítimo placer de pasarla bien. Yo no critico el placer, pero valoran el placer, pero ellos no valoran, por ejemplo, esta enseñanza porque todavía no tienen la capacidad, no han desarrollado o no la quieren desarrollar o sus papás no se la inculcan. Como sea, la responsabilidad está compartida en este caso. Y ellos eligen no estar a la mañana en la iglesia porque es más placentero dormir.
Es más, es aburrida la iglesia. Es aburrida que el pastor esté hablando de la Biblia. A mí me aburre la Biblia. ¿Por qué? Y porque el niño, o el adolescente, o el joven que dice la Biblia, que tiene pegado en su corazón. A ver si alguno lo sabe. ¿Qué está ligado al corazón del muchacho? La necedad. Ah, bien, ahí. ¿Quién dijo? Ah, usted lee la Biblia, hermano. Muy bien. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara lo alejará de ella. No la vara de pegarle un golpe, nene, vamos a la iglesia, ¡pam!, en las rodillas. No, no está diciendo eso. Significa, hijo, los domingos vamos a adorar al Señor. Así, mira, te pongo la familia Engel para que veas. Así hacía. Como hacía, iban todos. Mary, Laura, Carrie y también el chico que habían adoptado. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno. Iban todos a la iglesia, al culto. Y no había batería ahí, no había alabanza, no había pantalla, no había nada, pero iban todos a la iglesia. ¿Por qué? Y porque Charles Ingalls decía, bueno, vamos a la iglesia, aunque hubo un capítulo donde él no quería ir, y bueno, fue el pastor a buscarlo, a Charles, no, ¿cómo iba a hacer? Bueno, eso es el pastor también. Dice, hermano, ¿cómo no venía a la iglesia? Bueno, entonces, ¿está entendiendo? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara lo alejará de ella. O sea, la firmeza de un padre, la firmeza de un líder, pero fundamentalmente la responsabilidad la tienen los padres, no los líderes de la iglesia ni los pastores, ¿sí? Sino los padres. Y si los padres son incrédulos, y bueno, y si la responsabilidad la tienen igual, lo que pasa es que no la cumplen. ¿Ah? Bien. Ahora, dice Proverbios 18:2, y ahora entienden, no toma placer el necio en la inteligencia. No estoy insultando a un jovencito, a un niño, ¿entiende? Sino porque a veces la necedad parece que uno está insultando a alguien. La necedad, ¿qué es? A ver si alguien me lo define en una frase. ¿Carencia de qué? De sabiduría de Dios. Entonces, cuando uno tiene carencia de sabiduría de Dios, no toma placer en la inteligencia espiritual. Es natural, no toma placer, o sea, no encuentra placer. Vieron que dice, oh Señor, cuánto amo tu ley, pero ¿por qué el necio o el carente? No voy a hablar así porque parece que está insultando a un jovencito, pero es naturalmente, está ligada la necedad al corazón del muchacho, al adolescente, al preadolescente. Y la vara lo alejará de eso. La firmeza, la disciplina, la enseñanza firme, la educación de sus padres, hará que el niño de a poquito vaya adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es que perseveramos y luchamos. Pero quiero decirles algo, ni el mambo, ni la zumba, ni el trencito, ni la buena música, ni las luces, nada de eso, hermanos míos, atraerá a un joven, a un preadolescente, a un niño, a un adulto, a un anciano a Cristo. Si el Padre no le trajere o no le arrastrare a Jesús, no puede venir a Él, ninguno. Entonces, por eso en qué insistimos tanto desde la escuelita bíblica, los profes, los jóvenes, los líderes de jóvenes y los pastores y los colaboradores. Insistimos en predicar la palabra, el evangelio, para que escuchen y por lo menos algunos sean salvos. Mirando fotos vimos la cantidad de jóvenes que han pasado por esta iglesia y muchos de ellos están en el mundo, tristemente. Pero no nos sentimos mal porque los abandonamos, sino que ellos finalmente decidieron abandonar a Dios. Porque desearon más sus placeres que a Dios, ya sea porque nunca nacieron de nuevo, o nunca se los disciplinó, o nunca finalmente decidieron madurar. Y hoy están disfrutando de otros placeres que no son de
el deleite, porque la Biblia dice que la sabiduría es deleite para el sabio, no es un plomo para el sabio. Oiga, la sabiduría es deleite para el sabio, dice la Biblia. David decía, ¿no decía David en su salmo? ¿Qué decía? Tus mandamientos son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Cuánto he deseado tus mandamientos, dice. He deseado tu casa. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón te anhela. ¿Qué es eso? Deseo, placer, pero placer por Dios. ¿Dónde encuentra el placer o el deleite? En Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Entiende la diferencia, mi amado hermano? Hasta que un joven, un adolescente no encuentre deleite en Cristo, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible, pero no va a venir a Cristo si el Padre no le trajera. Entonces, donde tenemos que orar, Señor, transforma a mis hermanos, transforma a fulano, a mi hijo, a mi hija, salva su alma, llévalo a tu presencia, ayúdalo, Señor. Yo voy a poner todo lo que a mí me toca, pero si tú no lo traes, si quiere decirle, Señor, en el griego dice otra cosa, si tú no lo arrastras a la iglesia, no vendrá, no lo arrastras a Cristo. Amén. Pero lo digo en tono, sí, no lo digo en una mala forma. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa? Proverbios 21, 17a. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Tarde o temprano, todo el que ama las cosas que traen placer será una persona necesitada. Ahí está el punto. ¿Vio lo que llamo depresión post-retiro? Se acabó la emoción que provoca naturalmente la relación, el estar acantonado, el estar reunido con jóvenes, el jugar al fútbol, el hacer culto, el cantar, el dormir hasta la madrugada, aprender hasta la noche y cantar en la noche, hacer juegos y juegos donde aprendemos cosas en los retiros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué después la depresión tan grande? Porque se cayó la dopamina, ¿sí? Que es la hormona, se cayó la oxitocina, se cayó, y después está así. Y no puede soportar un versículo bíblico porque eso no le mueve la dopamina. Es más, me está hincando como un clavo el pastor encima. Que tengo que venir a soportar al pastor. No, yo me voy al recital cristiano, está el sábado a la noche, el sábado que viene, que voy a ir el domingo a la mañana a escuchar gritar al pastor Carlos. ¿Entiende? Pasa eso. Por eso Jesús no buscaba él hacer fiestas. Insisto, no estoy criticando ni diciendo que han hecho algo mal. Le estoy llevando a la realidad espiritual que nada de eso convierte almas. Y es más, yo ya he empezado a asumir esto. Yo haré todo mi mejor esfuerzo para enseñar la Biblia, pero no espero sinceramente que mi prédica cambie su vida. No lo espero, ya no lo espero. Directamente, no es que no me importa. No lo espero porque no puedo yo cambiar tu vida. Mi predicación no puede hacer nada en tu vida. Entonces ya no espero que yo, por más que me haga el más bueno, que sea el mejor pastor del mundo, el predicador del mundo, porque si Cristo no te salva, si Cristo no te lleva a la convicción de tus pecados o los míos, no vas a poder hacer nada para Él. No lo espero directamente, estoy tranquilo. Tranquilo porque no puedo hacer nada. ¿Vio cuando uno dice no hay más remedio? ¿Y qué va a hacer? Y nada. Y ya hice todo lo que pude, sí. ¿Y qué va a hacer ahora? Nada. Por supuesto, orar y orar y orar. Sí, claro, naturalmente. Lo hago y lo seguiré haciendo. Y seguiré predicando con toda intensidad y con toda emoción y con toda fuerza la palabra de verdad, con amor, con intensidad, para llevarle a las personas a la comprensión de por qué los problemas. Bueno, ya vamos por la hora, así que hasta la hora 20 aguanta, ¿no? Se supone. Bueno, vamos. Bien. ¿Sabe? Lo peor de todo es que después de esta mala elección, eso es pecado. Amar otras cosas antes que a Dios, a la edad que sea, ¿eh? Porque ¿a qué edad yo debo amar a Dios por sobre todas las cosas?
en todas las edades, eso es obvio, ¿no? Dice, bueno, usted lo sabe, ¿no? 1 Corintios 16, 22, ¿qué dice? El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. O sea, el punto está que es una maldición no amar a Dios. No es que es gratis, no es que es opcional, es una maldición. Mateo 12:3 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y los cristianos qué hacemos? Guardamos mandamientos, porque le amamos. ¿Y cuál es el principal? Amar a Dios con todo, fuerzas, corazón, mente, alma, ¿sí? Bueno, las consecuencias de esta maldición, algunas. Pobreza espiritual, religiosidad externa, problemas relacionales crónicos. Problemas relacionales siempre va a haber, pero me refiero a problemas relacionales crónicos. O sea, problemas que a través del tiempo prevalecen. Insatisfacción, ansiedad inespecífica, resentimiento para con el entorno, mal humor, falta de motivación y de propósito de vida, bipolaridad emocional, espiral pecaminosa, bueno, etcétera, 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 etcétera. Todas estas cosas las escribí a partir de mi percepción personal, que son el resultado de cuando la persona en su condición necia no toma placer en la inteligencia. Termina en estos estados de pobreza espiritual, religiosidad externa, problemas relacionales crónicos, insatisfacción, ansiedad inespecífica, resentimiento para con el entorno, mal humor, falta de motivación y propósito de vida, bipolaridad emocional y espiral pecaminosa, ¿no? Que entra en un pecado y lleva a otro, a otro, a otro, a otro. Obviamente, a ver, no es que quiera yo atribuir justamente solo a eso, pero es una maldición no amar a Dios. No es gratis. Usted me dice, bueno, pero a mí por la ansiedad, por el estrés en el trabajo, está bien, yo no estoy diagnosticándote ahora, lo tiene que hacer un médico en tal caso. Pero muchas de estas cosas son el resultado de esto, ¿está bien? Bueno, ¿está claro la razón de por qué se escoge el placer antes que una iglesia aburrida? Porque las personas no nacidas de nuevo, o los cristianos carnales, siguen necesitando el placer, que las hormonas circulen con su cuerpo para sentir motivación para venir. Pero ahora, ¿yo qué tengo que hacer entonces? Buscar una iglesia divertida, donde haya mucha diversión. ¿Les parece eso bíblico? No. Entonces, si me aburre a la iglesia que voy, ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando? Si yo me aburro, si un joven se aburre, ¿por qué se aburre? Porque las prédicas son muy monótonas, muy sin emoción, sin dibujo, sin qué. O porque no hay baile en la iglesia, o porque no hay juegos. ¿Por qué? Bueno, en algunos casos porque no tiene desarrollada la capacidad, ¿no? Por eso le ayudamos a crecer. Pero no quita igual. No tiene la capacidad o no la quiere tener, está en el mismo problema. Porque yo puedo decir, bueno, que se quede en casa, pues no tiene la capacidad. ¿Soluciona el problema? Entonces, no, peor todavía. Peor. Entonces, peor el remedio que la enfermedad. Y si lo hacemos venir un poquito a la fuerza, y está más de acuerdo con la Biblia, dice, fuérzalos a entrar. Por supuesto, si el nene tiene 28 años, claro, yo lo decía, Marcos, vamos, te dije, ¡pam! Y le doy a Marcos. Ya me pone una piña a mí. ¿Se dan cuenta? Ya llega un momento que no da. ¿Está? Bien. Bueno, ahora, si alguno siente que la palabra o esta descripción le dijo, ahora entiendo por qué yo a veces me aburro. ¿Cuántos quieren salir de eso? Pues tiene dos opciones. O ir a una iglesia divertida,
donde encuentre todo lo que usted quiere, baile, música, predicadores motivacionales, que le lean un versículo, que le lean una promesa bíblica que diga, Dios va a darte a la tierra por heredad, Dios tiene grandes cosas para tu vida, este año 2022 Dios ha quebrado la pandemia y va a levantarte y va a ponerte en alto y va a darte todo lo que deseaste en tu corazón. Vamos a proclamar que en este año Dios va a romper las cadenas de la miseria, que la iglesia va a levantarse en Sudamérica, la iglesia Jesús es vida, va a ser llevada a Europa, a Asia, y allá conquistaremos naciones y seremos grandes para la gloria de Dios. ¿Vio eso? ¿Vio que yo también lo sé hacer? Y es mentira. Y la gente consume de esos chisitos. Y consume la bolsa de chisitos así en YouTube consume. Porque no quiere un buen plato bien cargado de nutrientes, proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables, omega 3, 9, 23, 48, todas las omegas. No quiere eso, quiere lata. ¿Se da cuenta? Entonces, usted tiene ahora dos opciones. Una iglesia de esas que te atravesé recién, o una aburrida, donde usted aprenda a no aburrirse y a encontrar deleite en la sabiduría. Amén. Ahí usted recuerde que va a terminar escogiendo lo que más desea. Ni el pastor Carlos, ni ningún colaborador le va a obligar. Usted va a desear lo que más ama. ¿Amará una iglesia divertida o una aburrida que exponga la Biblia y adore a Dios? Digo aburrida siempre irónicamente, ¿no? Bueno, pero vamos a ver las claves para luchar, porque por allí alguno puede decir, pastor, yo me aburro un poco. Más cuando la prédica se hace larga, a mí me aburre. Bueno, ¿quiere tratar el punto o lo dejamos así? Bueno, vamos. Tres puntos. A ver, y vamos a tratar de recordarlos. Diga primero conmigo. Diga, abstenerse. Bien. ¿De qué? Bueno, Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Abstenerse de qué? Ponelo por favor. De los deseos carnales que batallan contra el alma. Primer punto es abstenerse. Bueno, vamos a llevarlo a la práctica. Abstenerse de exceso de películas, exceso de celular, exceso de Facebook, exceso de Instagram, exceso de TikTok. Amén, no escuché el amén. Exceso de comidas, exceso de azúcares. Diga conmigo, exceso de azúcares. Más grasas saludables. Exceso de perder el tiempo con otras personas que no conocen a Cristo. Perder, no digo ganarlo para Cristo, porque hay personas que van a ganar a los otros para Cristo y son ganados para el mundo. No, al revés. Tiene que ir a ganarlos para Cristo. Amén. Bien, entonces, abstenerse. ¿Qué hay que hacer? Abstenerse. Pero pastor, a mí me gusta estar ahí mirando, a mí la serie me encanta. A veces me veo 4 capítulos a las 4 de la madrugada, me acuesto. Igual que el viernes cuando oramos, hasta las 4 de la madrugada orando. No. ¿Por qué? No.
Porque uno da placer y el otro da placer en la medida que uno entra en la comunión con Dios. Pero hasta que no lo descubre, no. Hasta que uno no estudia la Biblia y descubre los tesoros de la Biblia, no va a encontrar placer o deleite como el sabio. Va a decir, esto es aburrido. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Porque el necio no entiende la Biblia. Así como el hombre natural no las puede entender, el carnal tampoco hay cosas que puede entender. Entonces no puede disfrutar de lo que no entiende. ¿Vio cuando hay personas que hablan, por ejemplo, qué sé yo? Vos estás al lado de dos personas que les gusta una afición, hablan de estos no, hablan solamente de fútbol, todo el día de fútbol, y saben, no, porque fulano le puse a este, le puse al otro acá, lo tendría que poner de 9, de 8, de 7, viste, el centro, ahí tiene que cubrir espacio, qué sé yo, y vos estás al lado, ¿de qué hablan? Y ellos encuentran placer en hablar con eso. Pero vos, ¿por qué? Porque no entendés de fútbol. Y el que habla de electrónica, por ejemplo, hablan de electrónica, y esto, que lo otro, ¿de qué están hablando? Que transistores, que integrado, que acá, que las ondas, que los amperes, la corriente, que no tienen ni idea. ¿Y cómo estos locos están hablando todo el día de radio, de ondas, de antenas, y qué sé yo? Pues de mí se ríen, ¿no? Yo estoy con los compañeros del Radio Club hablando de antenas, de radio, de frecuencias, de bandas y de esas cosas, de circuitos, y ahí están todos loquitos hablando lo mismo. Pues no entienden. Pero es porque lo que nos gusta, nos da placer. Ahora, quiero que entienda eso. ¿Cuándo me da placer algo? Cuando empiezo a conocerlo. Por eso en la medida que usted escucha la Biblia, escucha Biblia, de repente empieza a encontrar tesoro y dice, wow, qué cosas tremendas hace Dios. Como estábamos ayer en el seminario y se nos iba la hora, pero no por perder el tiempo, sino que queríamos más, porque empezamos a descubrir en las doctrinas bíblicas cosas tremendas que nos cautivan y nos llevan realmente al deleite. Es decir, qué cosa tremenda, dice la Biblia. Amén. Bien. Número 2. ¿El primero cuál era? Abstenerse. Bien. Número 2. Diga conmigo, humillarse y buscar gracia. Bien. ¿Por qué? Porque dice en Santiago 4:4. Mire con qué dulces palabras habla Santiago. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. No dice bailad, danzad, cantad. Significa afligirse. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay que bajar para subir. Amén. Segundo punto, humillarse y buscar gracia. El primero era abstenerse. ¿Abstenerse de qué? De placeres legítimos, pero del abuso de placeres. Por ejemplo, desconectar el teléfono, sacarlo de línea, salir, dejar eso, no tocarlo, no tocar redes, dedicar un día, sacarlo de contacto. ¿Sí? Sacarlo. 2. Humillarse, buscar a Dios, buscar aprender, reconocer que me equivoqué, reconocer que estoy atrapado por el placer, reconocer que me aburro en la iglesia, reconocer que me aburre la Biblia, reconocer que me aburre escuchar, me aburre estudiar, algo está pasando. Dame gracias, Señor, dame tu fuerza, ayúdame a deleitarme en tu palabra, muéstrame tus tesoros, revélate a mi vida. Ahí tiene un ejemplo. 3. Procurar con diligencia vivir en santidad. Procurar, dice, ¿sí? Puesto, 2 de Pedro 3:11, dice, puesto, hablando de los juicios de Dios, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, mire qué cariñoso Pedro, oh amados, estando a la espera de estas cosas, yo no sé si usted está a la espera, pero eso es lo que le hace tener motivación para vivir, sabiendo que Cristo vendrá a sacarnos de este mundo miserable para darnos un hogar como Él quiso siempre para nosotros, donde reina la paz y la justicia. Procurad, ¿qué significa procurar con diligencia? Es intentar con sentido de responsabilidad una, otra y otra vez y otra vez y otra vez y todos los días y todos los domingos, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo hay que estar? Procurando con diligencia vivir en santidad. Amén. Entonces, estos 3 puntos: abstenerse, humillarse y buscar gracia. Y tercero, una vez que hallamos la gracia, procurar con diligencia vivir en santidad. Cuando usted hace eso, va a ver que lo que era aburrido, ya de aburrido no tiene nada. Y le va a pasar lo que al llorón del pastor le pasa. Que mira la Biblia y lo ve a Dios. Mira la Biblia y lo está viendo a Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es Dios en las Escrituras. Y le va a pasar que usted va a amar la palabra, va a amar la vida, va a soportar los sufrimientos de otra manera, las pruebas, las tribulaciones, los desafíos, y no vendrá ansiedad, locura, desesperanza. Ya no van a venir esas cosas. No va a venir ese para qué vivo, para qué existo, al final, para qué todo, para qué nada. Porque usted va a tener esperanza, va a tener gozo en las tribulaciones aún. Me gozo en tribulaciones, en prisiones, en cárceles, en padecimientos, en necesidades. Va a encontrar deleite. Va a ser un Pablo. Y esto no hay que ser un superhombre, hay que ser cristiano nada más. Cristiano espiritual. No carnal, mucho menos un perdido. Tiene que ser un cristiano espiritual. Entonces va a estar usted en la cárcel con Silas. Esto lo digo en sentido figurado. Y usted va a cantar en la cárcel himnos a Dios. ¿Cómo es eso? Y porque solamente el que halla los tesoros de Dios puede cantar en la cárcel. Puede cantar en medio de sus dolores, circunstancias y angustias y adorar a su Dios, que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Yo siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mis justicias. Yo creé, yo hice, y hasta las canas os soportaré. ¿Se da cuenta? Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Y eso encuentra deleite aquel que dice: amén, ese Jesús yo quiero. Pero la realidad es esta, lo que dice 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores, por otro lado, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, ahí viene la parte buena, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez muchos de ustedes jóvenes han estado en la escuelita bíblica acá en Jesús es Vida y hoy están aquí.
todavía. Desde otros en otra iglesia, desde niños estuvieron en la escuelita bíblica y hoy siguen estando aquí, a los pies de Cristo. Porque desde las niñez, ¿qué has sabido? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué has sabido? Las Sagradas Escrituras. No habla del baile, de la música, de la fiesta, aunque ya digamos que no condené ningún placer en su justa medida, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer también, o el niño, o el jovencito, o la niña, quien sea, o el anciano, sea perfecto, maduro, hombre espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace la palabra. Hace todo. Una iglesia aburrida tiene esto. Palabra, palabra, desde niño hasta el día de tu muerte. Esa iglesia, aunque aburrida, para muchos es la iglesia del gozo de Cristo en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Señor, gracias por ayudarnos a defendernos. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a discernir, a entender por qué pasan las cosas. Nos das la capacidad de luchar contra la carne de manera eficiente, porque hemos aprendido que absteniéndonos, humillándonos y buscando gracia, y luego, Señor, perseverando, persistiendo con diligencia en lo que hemos aprendido, poniéndolo por obra, podemos librarnos de los malos hábitos del cuerpo que traen muerte. Señor, porque los que buscan las cosas del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y para ellos hay vida y paz. Yo quiero esa paz para mis hermanos y para mí. Yo quiero esa vida para mis hermanos y para mí. Padre, esa vida y esa paz sean una realidad hoy en todos, que humildemente dicen, Señor, yo hasta aquí escogí otra cosa y me humillo. Padre, esos que hoy se humillan, yo no sé quiénes son, solo tú lo sabes. Dales, Padre, mayor gracia. Sé que lo harás. Gracias, Padre, porque yo sé que me escuchas. Transforma vidas. Si hay alguien que no es salvo, sálvalo en esta mañana, Padre. Si hay alguien que vino quizás sin esperar nada, hoy se encontró con un muro de verdad increíblemente alto y firme. Padre, esa verdad lo rodee y lo salve, lo transforme y lo bendiga. Señor, que la vida abundante de Jesucristo pueda reflejarse en todos y cada uno de los que amamos tu palabra. Ayúdanos humildemente a sostener las doctrinas, no jamás jactándonos de haber aprendido y de saber más que otros, jamás, sino por el contrario, seamos maestros del bien, seamos ejemplos de la grey, seamos los primeros en llevar adelante nuestras familias, tengamos hombres que sean sacerdotes del hogar, caballeros que dirijan como Cristo dirigió a su iglesia, que tengamos mujeres que sean madres, educadoras y disciplinadoras de sus hijos, que tengamos matrimonios que son ejemplo de armonía para instruir a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, que tengamos jóvenes que nos sorprendan con su revelación y conocimiento bíblico, que nos sorprendan con sus conductas, que tengamos, Señor, niños que amen la oración, que amen la verdad. Padre, en todo ayúdanos a crecer.
No somos mejores que otros, pero lo seremos con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, no para nuestra gloria, sino solo para la tuya, para que muchos conozcan que tú eres quien cambia vidas y en aquel día de la visitación, cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Dios de los cielos. En el nombre de Jesús y los que le amamos decimos, amén. Amén.